Existen varios elementos diferentes que han mantenido estable a nuestro planeta a lo largo de los últimos milenios. Johan Rockström, un científico sueco conocido internacionalmente, nos desvela cuáles son. Estos descubrimientos son de vital importancia para nuestra era. Muchas personas indican que el calentamiento global no existe, basándose en que la Tierra siempre ha tenido fluctuaciones de temperatura. No están del todo mal. Es cierto que la temperatura de la Tierra ha variado bastante desde hace millones de años. Lo que estas personas desconocen es que ésta se estabilizó aproximadamente hace 10.000 años. Este periodo estable se denominó como el Holoceno. A lo largo de este periodo, la temperatura de la Tierra ha variado solamente en más o menos 1 grado centígrado. Este periodo permitió el desarrollo de las civilizaciones modernas. Al tener condiciones predecibles, pudieron anticiparse a muchas situaciones de escasez. El Holoceno es el estado del planeta que permite mantener estable el medio ambiente y, claro, nuestras civilizaciones actuales. Ríos que fluyen, bosques abundantes, aguas claras, aire limpio, vida abundante y colorida, riqueza de alimentos, son algunas de sus características. Vaya, que si existe un paraíso seguramente está en el periodo del Holoceno. Sin embargo, lo único que no cambia es que todo cambia. Lamentablemente, de acuerdo a los científicos, el periodo del Holoceno ha llegado a su fin y existe un único culpable para esto: las actividades humanas. Hay bastante acuerdo de la comunidad científica de nombrar a nuestra era actual como Antropoceno, la era de los humanos. Actualmente somos el motor que dirige al planeta. Somos los principales propulsores de cambios en él y aparentemente no lo estamos haciendo muy bien, ya que en solo 50 años hemos salido de un estado que llevaba 10.000 años sin cambiar. En general, algo a remarcar en el documental es que, para evitar el colapso de nuestro planeta, es importante identificar los elementos que lo mantienen estable y también conocer los límites de cada uno de ellos para evitar sobrepasarlos y tomar medidas adecuadas para su reducción. Más adelante en el video verán cómo logramos solventar un problema que surgió hace varias décadas, mostrando que, si nos ponemos de acuerdo, muchas cosas son posibles. En nuestro planeta todo está conectado. Sobrepasar un punto de inflexión en una área implica que eso afectará a otra. Por ejemplo, sobrepasar los límites en cuanto a temperatura afecta a la biodiversidad, a la acidificación de los océanos. Por ello, nuestro enfoque debe estar en tratarlos todos a la vez. Johan Rockström nos presenta de primera mano parte de su historia en Suecia y nos cuenta que la montaña Kebnekaise, la cima más alta en Suecia, ha ido perdiendo altura debido a que el glaciar que constituía su pico se ha reducido a lo largo de los años. Lo mismo sucede con ambos polos, la Antártida o el Ártico, los cuales se encargan de enfriar el planeta, pero actualmente se están derritiendo. Normalmente el color blanco del hielo y la nieve refleja la luz solar, pero el hielo derretido tiene agua que lo recubre y que genera colores más oscuros que absorben calor, haciendo que en lugar de que haya un proceso de autoenfriamiento, se autocaliente y se derrita más. Respecto a Groenlandia, las malas noticias rodean a esta isla gigante, ya que su umbral ya se rebasó. Actualmente pierde cantidades gigantes de hielo cada día. Este derretimiento continuo causará el aumento de 7 metros del nivel del mar. Respecto a la Antártida, al ser más grande, la pérdida de hielo y agua sería mayor. Si la Antártida Oriental y Occidental se derriten, el aumento del nivel del mar podría superar los 50 metros. Un punto de inflexión preocupante y del cual estamos cerca son los gases de efecto invernadero. Desde la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono en el planeta fue subiendo cada vez más de manera constante. En 1988 pasamos los 350 ppm de dióxido de carbono, el cual era un primer límite. Actualmente nos encontramos cerca de 415 ppm. Las consecuencias de esto son sequías, inundaciones, derretimiento de hielo, una mayor frecuencia de incendios forestales. Pero, aunque no lo crean, esto puede ser peor. El siguiente umbral de la zona de alto riesgo empieza en 450 ppm, es decir, solo 35 ppm más de donde nos encontramos. Si sobrepasamos los 450 ppm, como todo está conectado en nuestro planeta, de seguro pasaremos otros puntos de inflexión. Respecto a la temperatura, actualmente estamos en un incremento de 1.1 grados centígrado. Para evitar llegar al límite de 1.5, debemos tener sistemas completamente sostenibles en los próximos 30 años. Nuestro planeta tiene diversos ciclos que ayudan a mantener la vida en funcionamiento. Si bien pasan desapercibidos, sin ellos no tendríamos ni siquiera agua. Es así que el ciclo hidrológico es uno de los más importantes que hay en nuestro planeta.
Del mismo modo, los ciclos de fósforo o de nitrógeno son muy importantes, al igual que los nutrientes disponibles en cantidades adecuadas. La polinización es un proceso vital para la reproducción de plantas. Esta se da en general por abejas e insectos, pero la expansión de monocultivos hace que estos disminuyan. Por ello, fue necesario mandar personal de Reino Unido hacia Suecia para robar abejorros para polinizar sus flores, debido a que en Reino Unido esta especie ya estaba extinta. Nuestro sistema actual de producción de alimentos es un problema para nuestra producción de alimentos. Establecer un límite de pérdida para la biodiversidad es muy difícil de definir, pero está claro que ya lo hemos cruzado hace tiempo. Debemos detener la pérdida de biodiversidad lo más rápido posible. Gran parte del Amazonas se deforestó a lo largo de las últimas décadas. Por ello, estamos cerca de un punto de inflexión en esta selva gigante. Los datos muestran que se está secando. Cada vez hay menos agua. Normalmente la estación seca duraba 3 meses. Ahora se alargó 6 días por cada década desde los años 80. De ser nuestro aliado purificador de aire y dador de vida, si seguimos así, el Amazonas pasará a ser nuestro enemigo, ya que a medida que los árboles se pierden, se libera el dióxido de carbono contenido en ellos a la atmósfera. La pérdida de bosques ocasiona una pérdida de biodiversidad que se traduce en una disminución de nuestra capacidad de subsistencia en el planeta, debido a la pérdida de especies. Una pérdida de 25% de biodiversidad genera diversos peligros. Pues bien, nosotros ya acabamos con un 40% de los espacios forestales. Se dice que los humanos necesitamos alrededor de 3.000 litros de agua al día por persona. Aunque parezca exagerado, hay que considerar que gran parte del agua se utiliza en la producción y cocción de nuestros alimentos. Aunque de momento estamos en la zona segura de agua dulce disponible, poco a poco avanzamos hacia el peligro. Elementos como el fósforo y el nitrógeno son muy necesarios para la agricultura como nutrientes. Sin embargo, estos son cada vez más usados y en ocasiones en exceso. Por ello, el mar Báltico, que antes tenía mucha vida y variedad de especies, se ha convertido en un lugar sin vida debido a que es uno de los más contaminados del mundo, ya que tiene una gran concentración de fertilizantes y nutrientes en él. El exceso de nutrientes en el agua produce un proceso llamado eutrofización, lo cual hace que la cantidad de oxígeno en el agua disminuya, que se desarrollen algas que no permitan pasar la luz solar y que la vida de peces se extinga. Este proceso también se puede dar en los océanos, lo cual posiblemente ocasionó extinciones masivas a lo largo de la historia de nuestro planeta. Nuestros aliados en la lucha contra el dióxido de carbono son los océanos, ya que absorben 1/3 del dióxido de carbono liberado. Sin embargo, esto causa que cambien su composición, su pH. Los datos muestran que los océanos se han vuelto 26% más ácidos, y esto puede ir a más si las temperaturas siguen altas. Si bien todavía estamos en márgenes seguros en cuanto a la acidificación, una consecuencia de esta es que reduce los carbonatos disponibles en el agua, haciendo que moluscos y otras especies que tienen caparazón tengan dificultades para formar sus caparazones, corriendo el riesgo de extinguirse. No existe mucha información disponible ni límites respecto a los nuevos compuestos creados por el hombre. Los efectos a medio y largo plazo y la interacción con la naturaleza de una gran cantidad de contaminantes que producimos, como desechos nucleares, microplásticos, metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes, es aún desconocida. Debido a esto, no es posible definir límites de contaminación para el aire. Hay algunos contaminantes que tienen sus propios límites, como los aerosoles. El 75% de estos viene de la quema de combustibles fósiles. Estos opacan la luz y generan algo de obscuridad, lo que ayuda a reducir la luz solar. Esto significa que ayudan a enfriar el medio ambiente de alguna manera. A primera instancia, esto parece bueno, pero no lo es. Este enmascaramiento de alrededor del 40% del calentamiento no nos permite sentir el verdadero efecto invernadero. Estos aerosoles contaminan el aire y ocasionan el deceso de más de 7 millones de personas al año, además de reducir nuestra esperanza de vida 3 años. No todo es malo en cuanto a nuestra gestión del cambio ambiental. Con orgullo podemos decir que hemos sabido gestionar el desgaste de la capa de ozono. Esta capa reduce la luz UV que llega desde el sol. Esta puede ser muy dañina, hasta cancerígena.
Cuando los países se percataron hace algunas décadas de la reducción de la capa de ozono, se tomaron medidas adecuadas que evitaron su destrucción. Este momento es importante en la historia ya que es una de las pocas veces que los políticos y las empresas escucharon las advertencias de los científicos y tomaron medidas en conjunto. Los corales son indicadores importantes de aguas en buenas condiciones. Cuando estas no son adecuadas, están contaminadas o demasiado calientes, se produce el blanqueamiento de corales. En las últimas 2 décadas, los blanqueamientos han sido cada vez más frecuentes. Con el paso del tiempo, es posible que estos arrecifes de coral se conviertan en cementerios de coral. Los incendios son cada vez más frecuentes debido al desequilibrio ambiental. El 2020, en el verano de Australia, este país pasó por un infierno debido a la sequía y temperaturas muy elevadas, las cuales provocaron incendios masivos que se estima mataron o desplazaron a 3.000 millones de animales. Lamentablemente, esta clase de situaciones se vuelven nuestra nueva normalidad. Sin embargo, la ciencia indica que el clima será tan impredecible que no habrá nueva normalidad. En un mundo donde se respetan los ecosistemas, las enfermedades zoonóticas son raras. Es cuando invadimos el hábitat de los animales cuando enfermedades dañinas pueden surgir, ya que la salud humana y animal están ligadas. La pandemia de 2020 evidencia nuestro sobreconsumo y falta de respeto al medio ambiente, además de nuestro estilo de vida aglomerado en ciudades, el cual contribuyó a su propagación y efectos devastadores. Con esta pandemia constatamos que lo que sucede en una parte del mundo puede expandirse a todo el globo terráqueo. Para detener las grandes crisis que se avecinan, una de las prioridades que debemos tener es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero y limitar el aumento de temperatura a un valor lo más bajo posible. Cada año debemos enfocarnos en reducir las emisiones. Una reducción de unos 6 a 7% anual significa una reducción de 50% aproximadamente cada década, lo cual es un valor más que aceptable. Todos y cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para reducir estas emisiones, tratando de generar menos desechos, reutilizando materiales, usando paneles solares, reduciendo nuestro consumo de carne, por ejemplo. Para reducir las emisiones existentes se pueden plantar árboles. Estos absorben dióxido de carbono, evitan la erosión de suelos y aumentan su fertilidad. Por otro lado, podemos adoptar la dieta flexitariana. Esta consiste en adoptar una alimentación donde el consumo de carne sea poco frecuente. De este modo, cuidamos la biodiversidad, la tierra, el agua, reducimos el uso de fósforo y nitrógeno. La incorporación de una economía circular en nuestros procesos actuales de creación ayudaría a reducir la generación de residuos que tan dañina es para el medio ambiente. Por ello, es importante innovar en nuestros distintos procesos, siempre buscando alternativas sostenibles. Lo que hagamos entre el 2020 y 2030 será decisivo para el mundo. Lo que suceda en los próximos siglos dependerá de lo que hagamos esta década. La especie humana es la dominante en nuestro planeta. Nunca antes el mundo había dependido tanto de las acciones de una especie. La ciencia y tecnología nos han permitido adquirir mucho conocimiento. Nos hemos convertido en la conciencia de la Tierra, su cerebro, pensando y actuando. Es nuestro deber tener un propósito unificado, que la preserve para que siga siendo nuestro hogar perfecto.